¿Qué onda? Bienvenidos al nuevo episodio de Venimos a Pasarle Bien. Ahorita estamos en Culiacán, estamos con una querida amiga que admiro y estimo desde hace tiempo. Ella es Bárbara. ¿Cómo estás? Bienvenida, Bárbara. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igualmente, yo también te admiro Gracias. y pues gracias aquí para platicar. Perrísimo. Pues muchas gracias, Bárbara. Muy valioso tu tiempo. Esperemos sembrar un momento bien perro para acordarnos y cuando menos sacar una sonrisita. Les presento brevemente a Bárbara. Ella es Bárbara Apodaca. Ella es actualmente la directora de la Sociedad Botánica, ¿verdad? Así es. La cual administra y funge en varios roles aquí en la ciudad, principalmente el Jardín Botánico de aquí de Culiacán, que es una joya que tenemos por acá. A ver si aquí en el video les ponemos algunas imágenes para que les sirva de verlo. Si no, vamos a poner todos los datos para que vean redes sociales, videos, etc. Y pues vamos a platicar porque el Jardín Botánico aquí en Culiacán se ha convertido en un lugar emblemático, pero a la vez creo que ha tenido su dificultad para lograr entender en el tema de urbanización, de espacio de la ciudad y el motivo de existencia del mismo. Entonces, me gustaría, Bárbara, que nos platicaras así brevemente, para los que no sabemos nada, ¿qué es el Jardín Botánico de Culiacán? Va, pues el Jardín Botánico pareciera que siempre estuvo ahí, ¿no? Tiene 36 años desde que se fundó. Los jardines botánicos pues han existido siempre en todas las civilizaciones o desde que se formó la civilización, sobre todo porque además de que son un museo vivo donde podemos encontrar plantas, han sido espacios para desarrollar proyectos científicos. Incluso la madre de los jardines botánicos se llama Kew Gardens y está en Londres o en Inglaterra. Y fíjate que ellos tienen una colección gigantesca porque, pues, bueno, los ingleses fueron los colectores de plantas, Claro. Los exploradores del mundo, entonces tuvieron o tienen todavía un alcance de muchas plantas que están ubicadas en diferentes partes del mundo. El jardín botánico o los jardines botánicos han sido parte o son parte fundamental de ciudades cosmopolitas porque muestran, de alguna manera los científicos hacen una divulgación de lo que es importante en la naturaleza, de lo que debemos conservar, y eso lo encuentras en un espacio bello que no solamente se muestra como un museo, sino que te invita a que tengas un sentir como si estuvieras en medio de la naturaleza o en medio de un Claro. ecosistema, porque son justo representaciones de ecosistemas como la selva, el desierto, y pues ahí conoces la inmensidad que tiene el reino vegetal en cuanto a riqueza, ¿no? Perfecto. Oye, Bárbara, y a ver, regresándonos un poquito, sé que estudiaste arquitectura, creo que con alguna especialidad en algo sostenible o... Sí. ¿Cuál es la especialidad? Diseño sustentable. Diseño sustentable, Sí. Ok. ¿De qué se trata el diseño sustentable? ¿Es aprovechar, sumarte a la naturaleza geográfica que hay o cómo funciona eso? En la carrera en específico esa parte. Fíjate que el diseño sustentable tiene más que ver con esta visión de ser un poco más responsables con las decisiones que tomamos en el diseño, sobre todo para tener un efecto positivo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Desde la selección de los materiales, de la manera en la que diseñas, en el incluir pues ingenierías como pasivas, ventilación, etc. Siempre me gustó el tema de la ecología. Entonces, en donde yo estudié, nada más había como cuestiones ecológicas, es la oportunidad de esa especialidad. Yo estudié en una oportunidad que tenía el TEC de Monterrey, en donde tú te graduabas con una especialidad. Haz de cuenta como que tenías una introducción de una maestría y la idea era que tú pudieras continuar tus estudios para terminar la maestría, ¿no? Perfecto. En realidad, cuando yo estudié arquitectura, tuve la oportunidad de conocer a un maestro que nos daba clases de materiales de construcción, pero el maestro era paisajista. Órale. Entonces, curiosamente, en las clases hablaba mucho de las plantas. Entonces, a mí me cautivó mucho los mensajes que nos daba. Y yo cuando lo veía, hasta cómo, porque nos platicaba mucho de sus proyectos y cómo tomaba decisiones y cómo le hacía, etc.
y todo lo que nos platicaba, yo decía, yo quiero ser él. O sea, yo quiero hacer su trabajo, eso me encanta, por supuesto que me dedicaría a eso. Entonces, desde el día 1 que empecé a estudiar arquitectura, yo dije, quiero ser paisajista. Ok. Entonces, no había la oportunidad en ese momento de estudiar la maestría de paisajismo y diseño sustentable me sonó algo que también me Cerca causaba de interés. eso, pues. Exacto. Y fue un poco la razón de estudiar paisajismo que me interesó trabajar en el Jardín Botánico Culiacán cuando me gradué. Ok. Oye, ¿ese profesor has vuelto a tener contacto con él o no? Claro, de hecho lo volví a buscar. Orgullosísimo de estar, ¿no? Digo, porque pues tú estás sí. ya en esto totalmente. Sí, imagínate, después él y su esposa tienen un despacho en Monterrey y yo hice mis prácticas profesionales con ellos porque los dos son súper admirables en su trabajo, ¿no? Y bueno, como practicante o las personas que hacen servicio social seguramente a veces te ponen a hacer tareas como muy sencillas o básicas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que cuando recién inicié con ellos me ponían a ordenar su biblioteca. Bueno, para todos pudiera haber parecido como que, ay, qué flojera, yo quiero hacer cosas de arquitecto. Bueno, para mí fue una suerte porque pues era la biblioteca de paisajismo, entonces pude Luis, se te fue acomodando ojear, todo. o sea, mi biblioteca visual de paisaje inició ahí de, ay, ve estos paisajes, estas composiciones, estos diseños están increíbles y siempre digo que sin querer fue parte de mi formación, esa tarea tan básica, ¿no? Y después entré al Jardín Botánico, pasaron los años y los contacté para platicarles que estaba trabajando en el jardín, etcétera, y compartir algunas experiencias con ellos y pues sí fue muy agradable ese momento otra vez. Qué chilo, no manches. Sí. Es que ahorita hablábamos antes de empezar del tema de los maestros o el impacto que tienen de cuando nos topamos y a veces se trata mucho, además de nuestros gustos, como sí estar atentos, no ser tanto, digo, a lo mejor esa no es la palabra, pero como ñoño de clavarse en todo, pero sí ver las oportunidades que de repente aparecen. Si algo te gusta con naturalidad, entre más le eches, es placer, te haces experto, o sea, tiene muchas cosas de las que puedes ganar, qué fregón. Fíjate que en eso que dices, mi abuelo, tuve un abuelo bien chilo, los dos, pero conviví por cuestiones de la vida con uno más, de parte de mi papá. Era cazador. Digo, ahorita lo de cazar ya, pues no, está medio acá, ¿no? Pero, pues en aquel tiempo, imagínate, o sea, el vato se iba a África, a todos lados. Esto es en los años que de los 60s a los 80s, tal vez. Súper le gustaba. Súper, y en ese momento no había mail, no había nada, o sea, no había teléfono, no había nada. Era de que con mi abuela voy a África un mes, voy por un leopardo, no sé qué, y vámonos, o sea, como macho alfa. Pero bueno, él era a pesar de esto de que era cazador, era un gran apasionado de la naturaleza, el güey. Okay. Desde morro que íbamos al campo, por ejemplo, me obligaba, no me obligaba, a mí me gustaba, pero íbamos y a la mitad de su jornada de trabajo, en calzones, nos metíamos al canal. Okay. Y el vato se acostaba y decía, pues yo he estado en hoteles bien chilos o algo, me decía, pero te lo juro que esta madre está más perra. Y decía, te lo está dando la naturaleza, es gratis. A mí eso me ondeaba. Sí. Me dice, imagínate que vayas a un lugar, es como cuando vas a una piñata. Comes gratis, es un regalazo que te están dando. Esto de ahorita es un regalo. Checa, agarraba el lodo el güey y yo se me hacía, pues le creía todo a él. Y hacía un chorro de cosas, coleccionaba animales en sus viajes. Se traía de que podos de plantas, se traía huevitos y se los guardaba ahí junto con los otros. O sea, para poder pasarlos. De que una codorniz de Mongolia, no sé de dónde, y tenía incubadoras en su casa. Y en el patio tenía así unas cantidades de aves exóticas y el vato te explicaba. Entonces, digo, para no ser muy larga, él fue como un impacto en el tema de naturaleza, que es en el que estamos ahorita. Fue un pilar de que me hizo convivir y de una forma bien intensa y explicándome qué era y la importancia que tenía. A lo mejor ese era su significado. Yo lo adopté y ahorita ya de viejo digo, o sea, tenía toda la razón, güey. Claro. Y qué padre historia. Y esa coincide con, si tú te pones a leer sobre exploradores, así que han sido como
no sé, personas hito en la historia de la ciencia, etcétera, hacían exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces es como son las prácticas de un explorador. Y es que eso está bien padre. Ahorita también antes de empezar hablábamos sobre el tema de los niños y que estaba bien chilo, todo este rollo de la infancia, del valor, ¿no? Cómo este tema está muy conectado con la infancia. Uno de los principales valores de los niños, que debemos de aprender mucho de ellos, o sea, es la alegría, la espontaneidad y la curiosidad. Un explorador es un niño, o sea, es la curiosidad del vato. Imagínate lo que los hace moverse, renunciar, agarrar ese estilo de vida, etcétera. Entonces, ¿cómo para todos los que querramos hacer algo en nuestra vida, no tiene que ser explorador y andar en África, el tema de la curiosidad es una maravilla, pero no para el chisme, pues, sino para algo que te guste. Para algo que te guste. Son satisfacciones muy sencillas que te hacen ir a un chorro de lugares y conocer gente bien chila. De repente, no sé si te ha pasado que en tu pasión de repente te sientas solitaria. Sí, claro. De que dices, hey, pues yo soy la loquita de las plantas. No es que eso sea, ¿no? Totalmente, y lo acepto. Pero, ¿qué tal pasa cuando conoces a alguien de tu especie? Sí, claro. Si o no es una onda, hasta hay un sobreentendido de que los ves y es como, no, pues, Simón. Así claro. Nunca se habla frontalmente, pero... ¿Y cómo, por ejemplo, platícame alguna experiencia cuando hayas conocido a alguien de tu especie, cómo fue? Claro, fíjate. ¿Qué te llevó a...? Fíjate que nosotros nos hacemos llamar parqueros, ¡Hala! Los de esa especie, porque una persona que admiro mucho inició como una especie de asociación. Fíjate que en Estados Unidos el tema de los parques y la recreación está conectada, incluso es una oficina de los gobiernos. Hay una carrera profesional y hay muchos diplomados acerca de ello, entonces... Perdón, ¿pero está como dentro del urbanismo o es totalmente...? En los servicios públicos. Ah, acá en ok. México se llama parques y jardines. Sí, sí, sí. Pero la diferencia es que haz de cuenta que acá el objetivo es que esté bien la infraestructura de la ciudad y acá el objetivo no es solamente que esté bien, sino que se use. Entonces Órale. A mí se me hace que van más allá. ¿Qué pasó? Esta persona que te platico hizo una asociación nacional que se llama la ANPR, Asociación Nacional de Parques y Recreación de México. Okay. Inició como sociedad civil porque no existe en el gobierno. Entonces él nos reúne a todos aquellos que identifica en México que nos gusta el tema de los parques, las áreas verdes, la parte social, la influencia que tienen los parques en la vida de las personas, hasta de las mascotas, etcétera, ¿no? Entonces, eso se inició como en el 2014 y nos hemos estado reuniendo anualmente, incluso ya subimos y varios somos miembros de la World Urban Parks, que somos los parqueros, pero a nivel internacional. Sí. Y es padrísimo reunirnos porque yo a veces siento, nunca he ido a Alcohólicos Anónimos, pero siento que así es, de que te sientes, hola, de que me pasa a mí lo mismo que a ti, sí. Tenemos de verdad los mismos problemas, está súper chistoso, pero una de las problemáticas más grandes de los parques es el control de la popó de los perros. Órale. O sea, sí, es un tema así súper relevante. Es un tema porque quiero tener mascotas, quiero que la gente traiga sus mascotas, pero ¿cómo resuelvo el tema de que tenemos que educar, tenemos que, pues no sé, concientizar a la gente de que este parque pues es para todos y pues tiene que cada quien individuo hacerse responsable? Entonces hay muchas cosas que nos duele la cabeza a todos y las pensamos juntos, pero también muchas satisfacciones y muchas experiencias que compartimos. Entonces sí, está a lo mejor un poco ñoño, pero nos da mucha risa porque de verdad es que a eso nos dedicamos, a los parques, pues somos parqueros. Exactamente, no, qué chilo. Y sí, eso es un gustazo encontrarte a raza con el mismo trip. Sobre todo sí. Porque hay como, además de que hay como una estima instantáneo, hay un chorro de aprendizaje porque estás, ¿cómo te explico? Es como si estás jugando tenis con alguien que está a tu mismo nivel. Disfrutas mucho más el juego que andar yendo a recogerla y explicarle cómo sacar, que a veces pasa, y estoy haciendo una analogía, sí. ¿No? No, pero totalmente de acuerdo. O sea, el mes pasado íbamos a evaluar un parque porque también tenemos hay una certificación del buen estado de los parques, que es una certificación de Inglaterra, pero se usa a nivel mundial.
Y desde el año pasado estamos tratando de posicionarla, o no, ya hace varios años, en Ujú. México, para poder aspirar los parques de México a tener las condiciones como cualquier parque en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, algunos de los que te platico como parqueros somos jueces. Y están padrísimas las evaluaciones porque ahí también compartimos buenas prácticas, ¿no? Y curiosamente valorábamos que en San Pedro tienen una manera de tener sus parques muy padre, ¿no? ¿En San Pedro, Nuevo León? Nuevo León, sí. Y tienen, no solamente la infraestructura está bien, sino que hay razones para ir a visitar el parque. Sí. Y eso nos ayuda mucho a que también se reconstruye ese tejido social que nos duele en muchas ciudades de Latinoamérica. Sí. Pero está súper curioso porque en San Pedro, platicábamos el resto de las ciudades, el tema de la seguridad no es un problema. Sí. Y le decíamos, ya con eso tienes una súper ventaja con el resto, a que los demás a veces en nuestro día a día, en nuestras operaciones, la seguridad sigue siendo una problemática. Sí. Sí, y pues también por ahí, digo, como el tema de que también es parte de Sociedad Botánica Parques Alegres, ¿o no? Es otra institución Es otra de asistencia institución. privada, también soy parte de su consejo consultivo, te digo, nos gustan los parques, pero ellos tienen como un propósito un poco diferente, pero creo que nos complementamos. Ajá. En el sentido de que ellos lo que trabajan es para hacer comités vecinales que se hagan cargo de los parques y que no solamente encargo en el sentido de tomar la responsabilidad de cuidar el parque, sino también que velen por los intereses del parque, hagan una mancuerna con servicios públicos para que esos parques puedan construir paz. Y es que sí, exactamente, justo ahí por eso lo conecté ahorita, porque uno de los objetivos, o sea, desde atrás es eso, es una forma de combatir un poco la violencia, el activar estas áreas con pues estas áreas verdes con iluminación, con organización, porque en esos lugares son donde se cometen algunos crímenes en ciertos lugares de la ciudad. Está bien chilo eso. Qué padre. Oye, Bárbara, y por ejemplo, entrando ya en temas así en específico del Jardín Botánico, ¿cómo, nada más para darnos el brinquito, cómo entras? O sea, de tu carrera, ¿tienes ya cuánto? ¿12 años? 16. 16, no manches. Sí. ¿Cómo llegas a Jardín Botánico? Fíjate que te platicaba hace un momento que yo estaba haciendo prácticas en este despacho de paisajismo. Yo no estudié en Culiacán. Entonces, cuando me gradué, pues viene el verano, mi mamá me dice, pues vente un tiempo en verano, pues ya me había ido 5 años de Culiacán. Y yo decía, ay, pero en Culiacán no pasa nada, no voy a desarrollarme en lo que yo quiero, a la gente ni le interesa el paisajismo, ni a las ciudades. Pero dije, bueno, voy a visitar a mi mamá, a mis familias, a mis amigos. Entonces, cuando venía de regreso, curiosamente compré una revista de arquitectura y venía explicado el proyecto, que era solo renders, solo perspectivas del Jardín Botánico Culiacán, descrito por Tatiana Bilbao, que es la autora de la parte arquitectónica del jardín. Entonces, la verdad, a mí me sorprendió. Dije, qué padrísimo proyecto que va a suceder en mi ciudad donde no sucede nada, pensaba yo ingenuamente. Sí. Tengo que trabajar ahí, o sea, tengo que ser parte de él. Entonces, mi primer impulso fue escribirle a Tatiana Bilbao, visitar el jardín e ir con las autoridades del jardín a ver si había una oportunidad de trabajo para mí. Entonces, también envié otros currículums en Culiacán para tener como opciones, pero esa era la que yo quería, ¿no? Entonces, curiosamente me contesta Tatiana Bilbao. Yo creo que fue un buen timing también porque el proyecto estaba solamente en papel, no estaba ejecutado. Entonces, para Tatiana considero yo que era también una oportunidad para darle seguimiento a ese proyecto. Entonces, perdón, te voy a interrumpir tantito, Bárbara, nada más para que los que nos están viendo nos entiendan un poquito. Sí. El jardín ya existía, toda la parte esta de vegetación, no había colecciones de arte ni nada en ese momento, ¿no? Era un jardín botánico tal cual, el cual alberga algunas especies, tanto de mariposas, aves, etcétera,
y un chorro de tipos de plantas y especies. Ahí estaba el jardín botánico que tenía existiendo, ¿qué? ¿20 años antes? 10 10 años Ok, más o menos. ¿esto en qué año fue más o menos? Esto fue en el 2007. Ok, entonces cuento. es nomás para contextualizar. Estaba el jardín, que es un gran lugar, el pulmón de la ciudad, y se decide crear este como macroproyecto de convertirlo en... Pues en un jardín botánico con una experiencia muchísimo más enriquecedora. Oye, perdón, ¿la definición de un concepto de jardín botánico necesariamente conlleva esta parte artística o no? ¿Puede ser pura...? No, no necesariamente, Ok, pero me parece a mí que hay muchos jardines botánicos en el mundo que utilizan esto para maximizar la experiencia del usuario. perfecto. Bueno, entonces estábamos... Sí. Esta Tatiana Ibarra, una gran arquitecta, estaba desarrollando esta parte. Sí, estaba solo en papel, entonces para no hacerte la historia súper larga, fíjate que tuve varias reuniones, yo les pedí permiso de ser voluntaria en el inter de que se tomaba la decisión de si me incorporaba al equipo de la Sociedad Botánica. Yo en mi idea era, me voy a ir preparando, voy conociendo a la gente, voy a ir aprendiendo de plantas. Tú visualizándote machín. Yo estaba súper visualizada, aparte la ingenua de yo decía, 2 años voy a trabajar en el botánico, me voy a aprender todas las plantas, entonces voy a ser una mejor paisajista porque pues voy a tener toda una biblioteca de plantas gigante en mi cabeza, ¿no? O sea, tengo 16 años, todavía no me sé todas las plantas, no hay un ser humano que se las sepa todas, pero esa era mi visión. Y pues bueno, fui voluntaria durante un mes. Uh-huh. Para mí fue muy divertido porque hay jardineros que tienen más tiempo que yo y ahorita somos así que súper amigos. Y por otro lado, a mí me hice varias entrevistas porque el equipo lo conforman muchas personas. Existe un patronato, existe el equipo operativo que tiene una dirección, que tiene diferentes roles también, pero en temas del proyecto había varias vertientes. Estaba la vertiente botánica, la parte arquitectónica y la parte de arte. Entonces, pues yo a veces digo de broma que me entrevistó hasta el guardia de la entrada. Pero cuando me hizo la entrevista, algunas personas que forman parte del patronato me hicieron varias preguntas, pero me dieron un mensaje que a mí me enganchó, que fue, estamos haciendo esto porque nuestra idea es poderle mostrar a las nuevas generaciones todas las oportunidades que sí pueden permitirse pensar, como el de ser un científico, el ser un artista, o el saber que esto sí puede ser posible cuando a lo mejor no lo tenías ni en el radar. Sí. Y bueno, yo dije, ese mensaje está padrísimo, quiero ser parte de él, y ahí fue donde nació más bien esta parte social que generan los parques, o que despertó en mí la curiosidad de esto que ahora yo llamo que es el sueldo emocional más grande de trabajar en este giro, ¿no? Que sí. Es el impacto que le causas a tu comunidad. Buenísimo. Sí. Qué padre. Entonces, entras y ¿en qué puesto entraste? Bueno, era como una especie de supervisora de obra, porque lo que ya estaban listos eran ciertos proyectos de arte que podían ya instalarse. Entonces, yo recuerdo y siempre digo que mi primer hijo en el botánico es la pieza La Estrella de Pablo Vargas Lugo. Ya, está bien fregón. Esta pieza estaba ya lista, la instalamos, estaba súper difícil porque había que instalar una pieza sin lastimar un bambú, entonces me lo tomé muy en serio y no sabes, fue todo un trip. 8 horas duró el proceso de instalar esa estrella ahí. La mayoría de las personas piensa que está colgada, pero en realidad tiene una estructura detrás, como si fuera una canasta de básquetbol. Ok, sí, así como un arquito, pues. Exacto, solo que está pintado para que se pierda entre los bambús. De ahí continuamos con la pieza de Richard Long, que esa fue algo súper divertido porque yo como arquitecta, pues cuando vas a instalar algo trabajas con planos, ¿no? Entonces yo pensé, fue ahí mi primer choque con el arte contemporáneo, yo creo. Yo pensaba, hay un plano donde me va a decir cada una de las rocas en dónde va su ubicación, y en realidad Richard Long, que es un súper artista que fue precursor del land art o el arte de paisaje, dejó una carta que incluso estaba escrita a mano, donde ponía las instrucciones de cómo
cómo hacer pues la interpretación que el artista le daba, pero aquí a larga distancia, ¿no? ¿Quién iba, los criterios, por así decir, para poner las piedras? Entonces, yo me acuerdo que veía las piedras, veía la carta y veía la cara de los jardineros esperando las instrucciones y yo decía, o sea, no me puedo equivocar, los jardineros me van a decir, ni de chiste, si no te gustó te la vamos a volver a poner, ¿sabes? Entonces, había unos criterios súper valiosos de cómo seleccionar las piedras, cómo acomodarlas, etcétera. Y cuando terminamos, pues sí, digo, costó también unas cocas para los jardineros. Claro, me imagino. Pero debíamos tomar una fotografía porque el artista tenía que valorar si la pieza estaba colocada según su criterio, ¿no? Y pues esta parte de interpretar un proceso creativo de alguien más, a mí me parecía así como me sentía súper responsable y yo de verdad yo creo que hasta recé de que diga que sí, porque no sé cómo le voy a hacer para moverla, porque en realidad eran unas rocas bien pesadas. Y bueno, en fin, el artista nos dio el visto bueno, los jardineros se sintieron súper orgullosos y también ahí entendí esa otra parte del arte que a lo mejor no me quedaba tan clara en el proceso del arte contemporáneo, que podría parecer como, es una ocurrencia. Y por otro lado, poder entender por qué esa idea es importante y por qué te lleva a imaginarte otras cosas. Y en fin, me gustó mucho esa experiencia y la fuimos replicando pieza por pieza. Oye, Bárbara, pero perdón, sí. Esa parte me interesó mucho, eso que dices, que entendiste esta otra parte del arte. ¿Qué es? ¿Es cuando viene el sustento creativo, cuando conoces el origen de la obra del artista, que no nada más es, ya es que critican de repente, ves, es un papel ahí tirado con un perro de barro, yo lo hice. Entonces, sí. Es como la historia o el motivo por el cual existe, ¿a eso te refieres? Sí, y sobre todo que, pues bueno, el arte contemporáneo ya ahora es una realidad en Culiacán, a mí me encanta eso, pero antes, cuando nosotros iniciamos este proyecto del Botánico, pues eso no es arte, sí. Porque veníamos de apreciar el arte como esta práctica, o estas prácticas, o estas sí, de las técnicas, bellas artes, pues. Exacto. Cuando el arte contemporáneo ya es más un cuestionamiento del pensamiento, de la idea, del tiempo, el contexto en el que estamos trabajando o viviendo. Y pues bueno, a mí me parece una suerte tener un proyecto como este en nuestra ciudad, porque imagínate, el 90% de las piezas que se muestran en el jardín fueron comisionadas para el jardín. ¿Qué quiere decir esto? Que imagínate que a ti te invitan y te dicen, Chino, ven, conoce el jardín, que te inspire y dinos qué quieres proponer para el jardín. Entonces, todo esto fue acompañado por un curador de arte que se llama Patrick Charpenel, pero el darle esa libertad creativa a alguien para que te dé un producto para tu comunidad, me parece a mí así como que sí, no manches, es una suerte tenerlo. Y por otro lado, muchos artistas, hay artistas que a la primera fue una pieza que a todos nos convenció y hay artistas que se trabajaron varias propuestas, ¿no? La mayoría de los artistas visitó Culiacán, le inspiró ya sea el sitio, la dinámica de la comunidad en el jardín, México, problemáticas que les causaron ruido. Impacto. Y cada uno hizo pues lo que hoy conocemos como las piezas que están en el jardín, ¿no? Hombre, qué increíble, no sabía que eran comisionadas, ¿eh? Sí. Qué chulada. Oye, Bárbara, y entre los artistas que te ha tocado conocer tanto directamente como el sustento de su obra, ¿encuentras algún común denominador entre ellos que te ha hecho sentido? Pues más bien sería que todos son como creadores de arte contemporáneo, sería para mí el común denominador, porque realmente creo que podría hacerte como grupos. Hay artistas que eran artistas súper consolidados, con una relevancia que era interesante integrarlos al jardín. Hay otros artistas que eran artistas emergentes en ese momento y que ahora son súper artistas. Pero por otro lado hay artistas que hablan más de temas sociales, hay artistas que hablan de la naturaleza o de elementos de la naturaleza y los resaltan, y hay artistas que hablan de situaciones que solo se viven en el jardín botánico. Okay. Esos serían para mí como que los grupos. Ok, súper interesante.
Oye, Bárbara, y por ejemplo, en el tema de, se le dice aquí en Culiacán, ¿no? Del el pulmón de la ciudad. Ujú. Este, ¿Nos puedes explicar cómo funciona? Porque hay mucho, yo que he tenido cierta relación con Botánico, conozco cómo funciona y todo, pero creo que estaría interesante que la gente de fuera que nos visita o los de aquí conocieran cómo funciona, cómo es sostenible el jardín. Porque muchas veces hay gente que cree que dice, no, que es de tal familia, otros que creen que es del gobierno, otros creen que tal, o saben qué, o quítenlo. Entonces, además para que nos explique su funcionamiento, las ventajas por las que suma independientemente de las obras de arte en el tema de urbanismo, y ya luego si quieres nos pasamos a cómo es cómo funciona este organismo en tema para que qué es todo lo que pasa para que alguien pueda entrar pagando esa mínima cantidad de, ¿cuánto cuesta ahorita? ¿20 pesos? Sí. De 20 pesos y poder disfrutar de obras y de 1000 especies que están ahí adentro. Va. Pues contestando tu primera pregunta de como nuestra posición en una ciudad, pues mira, te podría resumir de la siguiente manera. Las áreas verdes son más que una imagen en la ciudad, es una estrategia no solamente para medio ambiente, sino son estrategias para mitigar las consecuencias del cambio climático. Okay. Uno de los puntos más críticos y que todos lo vivimos y que por cierto estamos haciendo una investigación al respecto en la ciudad de Culiacán es el calor extremo. El calor extremo es uno de los síntomas de cambio climático. Okay. Entonces, la parte contraria al calor extremo son las ciudades biodiversas. Los técnicos la llamamos de esa manera, pero en realidad es tener más áreas verdes. Las áreas verdes no solamente brindan servicios ambientales que todos merecemos y necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos una mejor calidad del aire, pero también imagínate que fueran esponjas, las áreas verdes, que están en la ciudad, que cuando llueve, el efecto pluvial que tienen nuestras calles, por así decirlo, ahorita nosotros lo vivimos y lo vamos a vivir ahora en septiembre, que se van a inundar las calles, pero si tuviéramos más áreas verdes, podrían servirnos como esas grandes esponjas que se llevan, o que esa agua a través de las áreas verdes la llevan a los mantos, o la regresan, o son parte de ese ciclo del agua que sucede naturalmente y que a veces por la intervención del concreto pues tenemos estas problemáticas de que ¡ay! Aquí se inunda, pues sí, pero eso algún día fue naturaleza, algún día fue un lago, algún día fue un río, un arroyo, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, nosotros hemos encontrado que las áreas verdes no solamente tienen este impacto ambiental, ¿no? Porque en el jardín nos dimos cuenta que entre más riqueza botánica, es decir, más número de especies, más presencia de fauna benéfica. Nosotros llamamos fauna benéfica a las aves y a los polinizadores. Okay. Entonces, imagínate que les hicimos un hotel 5 estrellas. Haz de cuenta que ellos las aves migratorias viajan y dicen, bueno, o sea, aquí hay comida, hay hotel, me siento seguro. Es decir, el jardín botánico tiene registradas más de 200 especies de aves y más de 50 especies de polinizadores. No sé si haya registros en otros lugares, hasta ahorita sabemos que no existe, pero te podría decir que el jardín botánico es el lugar en donde más aves puedes ver y más polinizadores, a excepción de que haya otro registro que desconozca. Y por otro lado, la parte del impacto social, no puedo dejar de mencionarla porque cuando el jardín botánico, este museo de plantas, se vio como una herramienta formativa y una herramienta de recreación sana, empezó a impactar a la comunidad. Es decir, el jardín también fue un núcleo para grupos escolarizados. En vez de tener su clase de ciencias naturales en el salón, la tienen Van a vivirla uno a uno con la naturaleza. O por qué no ir al cine al aire libre en vez de encerrarte en una sala. O por qué no escuchar música en alguno de los conciertos que se tienen,
o algún evento de arte escénica, cultural, etcétera, ¿no? Entonces el jardín y los parques empezaron a ser estos sitios en donde se integra a la comunidad y sucede, por ejemplo, el Club del Libro de la Biblioteca del Botánico. A mí me llama mucho la atención porque es el programa que más diversidad generacional tiene. Imagínate, estás hablando de un libro, un joven que está a lo mejor estudiando preparatoria y un adulto mayor que a lo mejor lo está haciendo como su tiempo libre. Sí. Entonces, para mí las áreas verdes, los parques, el jardín botánico se convierten en esta como súper oportunidad como de trabajar en un solo espacio con múltiples resultados. Sí. Entonces, por eso para mí el jardín botánico o los parques, las áreas verdes, no solamente tienen un impacto ambiental, sino también social, urbano, y de salud para las personas, ¿no? Y te puedo seguir platicando porque es el tema que más me apasiona. Claro, no, hombre, y hasta salud emocional. Está Exacto. comprobado que el rodearte de la naturaleza, además de que recibes más oxígeno y eso hace que tu cerebro funcione mejor, llega la calma. La neta, que fregón todo lo que platicaste y qué bonito, muchas gracias. Sí. Había varias cosas que no las sabía cómo eran, pero no las había entendido completamente. Sí, incluso hay ya como tesis o incluso investigaciones científicas que relacionan la naturaleza con efectos que suceden en nuestro corazón, en nuestro cerebro. Es decir, ya la naturaleza no solamente se ve como este tema holístico en donde, ay, bueno, me siento bien en la naturaleza porque me quita el estrés. No, la naturaleza está ligada con nuestra salud, baja tu ritmo cardíaco. Totalmente. En realidad es bueno para la salud. Incluso a nivel filosófico también hay artículos en donde mencionan que te da claridad, te ayuda a pensar, te da perspectiva. Hay algunas personas en la historia de la humanidad que utilizaban caminatas en la naturaleza como parte de sus hábitos y los usan como ejemplo para decir, mira, es una buena práctica que habrá que imitar, ¿no? Claro. Digo, ¿viste un ejemplo de eso que sigue vigente, lo del Camino de Santiago en España? Ajá. Que se avienta no sé cuántos kilómetros, que simplemente es una meditación muy larga, caminando alrededor de la naturaleza, y la gente termina haciendo cosas impresionantes en su vida. Digo, todos los testimonios que yo he escuchado les cambió la vida esa caminata en la naturaleza. Exacto. Sí, yo también he leído mucho sobre eso. Digo, me encanta. Tengo te voy a regalar un botecito. Tengo un negocio que es un nootrópico, son vitaminas naturales para el cerebro. Ay, qué padre. Se llama Humánimo. Okay. Que sí, la neta, yo lo hice, pues por eso está chido. No, pues real, sabes que eso nace de una necesidad propia. Me pasó que yo pues me dedico a la creatividad y cuando estás haciendo mucho terminas cansado, hasta físicamente terminaba molido. Me pasaba que yo dije, hostias, no estoy tan ruco como para terminar tan jodido. Y me puse a leer un poquito más sobre todo lo que conlleva que funcione mejor nuestro cuerpo. Y pues me clavé con el sistema nervioso y el cerebro y el sistema circulatorio. Entonces empecé a ver cómo pues la fuerza de nuestro cuerpo, pues nuestra gasolina es la sangre. Ajá. Y la calidad de la sangre está en la cantidad de oxígeno que percibes, que eso alimenta los glóbulos rojos, todo, ¿no? Entonces el oxígeno es la base de todo, de la felicidad, hasta en las plantas. Pues terminamos siendo seres vivos. Entonces ahí leí un poquito. La mejor forma era que el cerebro reciba más oxígeno, si es la forma fácil. Entonces, estos nootrópicos son puras cosas naturales que te ayudan de diferentes formas a que le llegue más cerebro, más sangre a tu cerebro, porque el oxígeno lleva por medio de la sangre al cerebro. Y pues bueno, están chilos. El caso es que ahí me puse a leer mucho sobre cómo funcionaba el cerebro, el oxígeno. Me ha gustado mucho la filosofía. De hecho, se llama Humánimo porque junté humano, pues obviamente, y estado de ánimo. Entonces, esta compañía, le digo compañía y es un producto, ¿no? Pero ahí vamos, a toda madre. Crea puros productos que físicamente puedas mejorar tu estado de ánimo y así mejora la percepción de tu realidad. Entonces, eres un ser más feliz. Totalmente de acuerdo. Entonces, está bien chido. Yo empecé con eso y empecé a probar algunos que existían y dije, no manches, esto sí jala. Hice mi marca y bueno, ahí está. Pero bueno, además de esta parte física
del origen de la naturaleza, yo traigo un trip y ahí escribo de repente y eso todo, para mí, todo es una imitación de la naturaleza. Ajá. Todo. O sea, hasta la tecnología. Este bote está imitando a un coco. O sea, ya todo existía. Solamente se replica en otros materiales. O sea, hay mil cosas. Pero bueno, en este tema de meterte a la naturaleza, hay como dos vertientes ahí. Hay una bien, que es la que más me gusta porque es la más maníaca, que dicen que la naturaleza te hace sentir muy bien, cualquier tipo de naturaleza. Un jardín botánico, la playa, el bosque, lo que sea, el desierto. Porque a fin de cuentas somos seres vivos. Las plantas, los animales y nosotros los humanos somos seres vivos. Lo que nos diferencia a nosotros como humanos del resto de los seres vivos es el juicio. No, nosotros tenemos juicio, que es lo que nos ha hecho evolucionar. Tiene su parte positiva y su parte negativa también. Sí. Entonces, cuando estás en un jardín botánico lleno de seres vivos, que son estos árboles majestuosos, plantas, sí, palmeras, parte de lo que dicen los estudios, son antropólogos medio maníacos, ¿no? Sí, sí. Es que te sientes tan bien porque estás acompañado de muchos seres vivos que no están emitiendo un juicio hacia ti. Entonces la frecuencia energética es positiva. Es como cuando, pongo chinito porque me acuerdo, es como cuando estás con, ¿qué pasa cuando estás con tus compas? Los compas, porque ya es que tenemos muchos amigos, sí. Pero hay unos 5 o 6 con los que tú dices, esta raza... Que te sientes libre. Te sientes libre o los puedes no ver en 10 años y lo ves y es como si ayer hubieras ido a cenar con él. Exacto. ¿Cómo te sientes cuando estás con ellos? Puedes decir lo que sea, te puedes sentar como sea, hablar de lo que sea. De hecho, si te fijas con ellos, casi no hablas de tus cosas laborales, hablas de lo emocional. Sí, sí, sí. O de bromas, o de vagancias, o de lo que sea. Entonces, es esa analogía del no juicio. Una amistad verdadera es lo más, teóricamente es como lo más cercano. El amor es una amistad evolucionada por un interés común, se supone, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay, la amistad es amor. Y parte de la amistad verdadera es el no juicio. Ya. ¿Sí me entiendes? Digo, le di mucho la vuelta, pero es eso también, pues cuando vas al mar, sí, pues te refrescas todo lo que sucede, ¿no? Pero la realidad es que te sumerges en la vida marina. Imagínate cuánta raza hay viviendo ahí abajo. Y la sal, todo, pájaros, viento, pura vida, sin juicio. Entonces, por eso te hace sentir muy bien. Mira qué padre. Está bien chilo eso. No, y si lo ves desde esa perspectiva, está perro. Te voy a pasar algunos artículos ahí, porque hay varias vertientes. Hay unos que se ponen muy maniacones, ¿no? Y otros más, pero yo dije, me hace todo el sentido. Y vas a ver, a partir de ahí, ahorita que vuelvas al botánico, tripea eso. Y ya va a ser de que, órale, aquí están los plebes al 100, sin decirme nada. Hay 3 cosas que me encantaría compartirte. Una de ellas es, hay una persona que encontré en este camino de asistir a los congresos de parques, que es un doctor. Él es médico de profesión y ha estado haciendo un estudio. Imagínate que él, cuando hace un doctor tu cartita donde te dice, vamos a poner estas medicinas. La receta. Y ándale, la receta. Hace la Qué receta. bonito lo dijiste, la cartita. Sí, exacto. Hace la receta médica y por lo general siempre son fármacos, ¿no? Sí. Imagínate que este doctor te dice acciones en un parque. Camina tanto de esto y luego vas y te sientas y vas a hacer esto y tal y tal y tal. Y ha estado monitoreando que tiene un gran impacto sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas. Okay. Entonces él te platica su historia y dice, yo voy a estas audiencias porque yo hablo con los médicos y pudiera parecer así como, este hombre está loco. Uh-huh. ¿Cómo va a reemplazar los fármacos con actividades físicas? Pero al final son actividades físicas que, como bien dices, tienen un impacto positivo en cómo funciona tu cuerpo y eso a su vez cómo se defiende tu cuerpo de las enfermedades, ¿no? Entonces está súper impresionante el trabajo que hace él, me parece muy interesante. Y por otro lado, en mi experiencia con la pieza de Encounter del artista James Turrell, él habla mucho de la percepción. De hecho, de eso trata un poco su pieza. Sí. Él te invita a que veas la luz artificial, pero te deja una referencia de la luz natural. Entonces, en algún momento tú llegas hasta pensar
en la experiencia que vives en el Sky Space, que el cielo cambió de color, que está manifestándose en otro color y podrían decir, estás loca, eso no puede pasar, pero sí lo vives. Y realmente lo que nos dice el artista es que nosotros le otorgamos el azul al cielo. En realidad el cielo no es azul, es el efecto que hace como de cámara nuestro ojo. Órale. Y luego si lo piensas y dices, pues sí es cierto, el cielo no es azul porque luego está el espacio afuera y cómo es azul, etc. Entonces, él lo que menciona es que con esa experiencia que vivimos en Encounter, lo que quiere recordarnos es, además de darnos un momento de silencio y de meditación, que es raro dárnoslo, es también recordarnos que todo está basado en cómo, nuestra realidad está basada en cómo la percibimos. Entonces realmente el cielo no es azul, nosotros le estamos dando el azul. Entonces, ¿cómo es nuestra realidad? Como nosotros la interpretemos o la percibimos, pues. Exactamente. Entonces me hiciste recordar eso y me parece a mí así como un súper aprendizaje de vida que hay que aplicarlo más, ¿no? Sí, fíjate, sabes que hace poco leyendo un poco sobre, pues como venimos a pasarla bien, me pongo a leer. Está bien bonito, venimos, lo digo por mí, ¿no? Y gracias a todos los que nos acompañan, porque a mí es mi, bueno, de alguna parte soy yo, pero tengo un motivo por el cual conocer por qué venimos a la vida a pasarla bien. O sea, Okay. ¿Me entiendes? No es nomás un rollo de, venimos, no, pues cualquiera lo podemos decir, pero empieza el entendimiento y está esta parte de la percepción. O sea, venimos muchas veces, algunas personas, porque es una frase banal. Si no te clavas, venimos a pasarla bien, pues claro, te lo puede decir cualquier persona, tu mamá, un mesero, una piñata, y pues ya, ni caso le haces. Pero si le pones atención y ves por qué por qué dicen que, o sea, el cuestionamiento humano que decíamos, he ido encontrando mucho y es un tema total de percepción. O sea, venimos a pasarlo bien y o sea, el argumento principal es, a ver, venimos de un acto de amor. Es el momento más mágico que existe en el universo, cuando menos en este que estamos, es la vida. Y pues es la existencia y proviene de un acto de amor o un encuentro de personas, si no, pues es totalmente imposible. Entonces, a partir de ahí, llegamos en frecuencia positiva, nuestra realidad es positiva. Así es. Simplemente de existir. Entonces, ahí ya es, o sea, yo empecé investigando, ¿no? Pues sí, creo que sí. Y luego, las cosas que suceden, pues la mayoría de los problemas ni siquiera son nuestros, son cosas que nosotros percibimos o son preocupaciones. Exactamente. Entonces empiezan a suceder cosas, entonces venimos a pasarla bien, lo he estado investigando, yo voy testeando y a mí me funcionó muy bien nace cuando, de bien morro, una frase ahí que se me ocurrió y registré, pero nace cuando mi papá andaba bien enfermo y se me andaba muriendo el güey. Me llega la renovación de dominio y en ese momento me hizo sentir bien un segundo. Y yo, cabrón, y ya pues me volví a agüitar, ¿no? Pero empezó a suceder y dije, a ver, y yo empiezo a dar calcas, yo todo deprimido y me andaba llevando la bestia. Y empiezo a dar calcas y me da cuenta que pues yo no me la estaba pasando nada bien y le daba calcas y veía que la persona cuando menos sonreía o me echaban carrilla o se reían de que, este marihuano. Y yo, no, ¿y qué es esto? Yo no sabía, pero yo locochón, ¿no? Fíjate cómo era inconsciente. No existía venimos, no existía nada. Yo nomás imprimí calcas. Entonces yo andaba como loco, o sea, ahorita me observo y digo, o sea, si fue un comportamiento medio sociópata de mi parte, que yo no estaba nada bien y andaba dando calcas, bien raro, pero ya después en retrospectiva me doy cuenta que compraba momentos felices o estaba pidiendo ayuda inconsciente. ¿Era un mecanismo de defensa? Totalmente, Bárbara, totalmente. Y me empezó a pasar que luego se me empieza a regresar, de repente me topaba raza en la calle y chino, pues por la greña está bien fácil que me reconozcan gente que no conocía y venimos a pasarla bien, me decían. Y yo, huevo. Pero pues yo seguía jodido y era, a ver, güey. O sea, cómo la importancia de lo que dices te conviertes. O sea, tu realidad es lo que haces. Claro. No soy chino, soy bárbaro, no. Somos lo que hacemos. Claro. ¿Me entiendes? Yo me empecé a dar cuenta de una escala chiquita y fue cuando empezaron mis experimentos que ya, bueno, se convirtió pues ahorita en esto que aquí estamos. Tan es así que estamos platicando de esto, o sea, como un circuito que regresa, bien bonito. Y es total percepción. Entonces yo invito a raza, venimos a pasar bien, güey.
Esta madre aplica más cuando está bien jodida la cosa. Si entiendes que todo pasa, que tienes salud, dentro de la filosofía, por ejemplo, también está, ahí tengo un libro, Epicuro se llama, ese güey dice una cosa bien chila. Fue como el filósofo más hippie. De hecho, él, Escuela Jardín, se llamaba su escuela. ¿En serio? De filosofía. Neta, ese vato tripealo. Exacto. Está bien chido lo que decía el güey. Era, en la vida no existe más que placer y dolor. No hay punto intermedio. Okay. Persigue el placer siempre. Pero la premisa principal de él era, si no tienes dolor, ya es placer. Ya. Tu estado neutro es placer, no lo normalices. Ya. Porque es que nosotros vivimos, si aquí estuviera el placer y el dolor, siempre estamos en este segmento en medio. No, pues ando bien, ando al tirillo. Pero o acá. Buscando el placer. Sí, o cuando dices, no, hombre, ando al chingazo. Sí. ¿Cuándo dices eso? Cuando te pasó algo extraordinario y realmente el levantarte, tomarte un vaso de agua, saludar a tu hijo, ver algo, vivir ya es placentero. Así es. Entonces, por eso, dentro de las investigaciones, vuelvo acá en esto y digo, pues a mí me hace sentido. No digo, pues claro, venimos pasando bien. Totalmente. Entonces, así empieza a pasar. Fíjate que ahorita que platicabas esto que hacías de repartir los stickers, ahí viene la loca de las plantas. Una de las cosas que a mí más me causan curiosidad e impresión, las plantas, son sus mecanismos de dispersión. ¿Qué significa esto? Las plantas automáticamente buscan cómo evolucionar y cómo seguir viviendo. Entonces ellas generan una cosa que se llaman las semillas. Pero los mecanismos de dispersión son diferentes dependiendo de la planta. Es decir, a veces las plantas se dispersan a través de las aves. Tiene que venir un ave, se come la semilla y luego va y la tira a otro lugar, pero el que pasara por los procesos del estómago es parte del plan. Ahora hay otras semillas que se dispersan en el aire. Incluso, no sé si recuerdas los guachapores, Sí. que es así como que, no sé si jugabas así. Sí, los cadillos les dicen allá en Monterrey. Ándale. Bueno, eso es un mecanismo de dispersión porque tienen unos ganchitos que adrede se cuelgan de ti para que se vayan a otro lugar y ahí la semilla se plante y crezca una nueva planta. Entonces te usaron los guachapores para poder que seas parte del mecanismo de dispersión. Los cocos es un mecanismo de dispersión. Es decir, el coco flota en el mar porque las palmas estaban por lo general en las islas. Entonces, esta semilla navega en el mar flotando gracias al coco y llega a otra isla para poderse crecer y poder la especie seguir viviendo, ¿no? Entonces, está súper alucinante porque hay cosas que vuelan, hay semillitas que tienen hasta alitas. Órale. O que tienen pelitos para que el aire se las lleve. Eso me parece así como que hombre, wow, increíble. Parece ciencia ficción y es súper real. Y es natural y es de siempre. Y ahorita que platicabas incluso de que todo viene de la naturaleza, pues ahora existe ya un tema que se llama la biomimética o la biomimesis, pero siempre ha existido. O sea, el tren bala creo que está diseñado gracias a que se inspiraron al pico de un ave que caza y que la forma del pico lo hace poder entrar en el mar sin ruido o algo así para cazar a su presa. El velcro es justo los ganchitos que tienen algunos insectos para poder caminar en superficies verticales, por así decirlo. Y pues todo lo que usamos se inspiró de la naturaleza. Exactamente. Está bien interesante eso. Creo que me impresionó lo que me dijiste, esto de los cocos y los guachapores. Uno cree que es el trucha y son más trucha ellos. Sí, totalmente. Incluso hay hasta teorías de que somos usados por las plantas, ¿no? Y a veces lo pienso y digo, o sea, estas alergias y esto, ¿será que sí? Nos estarán controlando los güeyes. Me hacen dudar. ¿Sabes que leí un libro que se llama La vida secreta de los árboles? Ajá, sí, yo también, buenísimo. Está bueno. Sí. Me impresionó también. O sea, fue como, dentro de esto que me estás platicando, me acordé porque salen muchos datos de, o sea, la forma de comunicarse, cómo se unen entre especies. Así es. El tema de los olores, que es parte de su lenguaje. O sea, increíble esa madre. Sí, incluso también los mecanismos, por ejemplo, el tema de la sexualidad de las plantas también es súper interesante porque el que algunas plantas
se apoyen de polinizadores, pero que tengan estos mecanismos como cambiar su color o de repente hacer diferentes olores para atraer a los murciélagos o a las avispas, etcétera, me parece así como también como si fuera, ay, ¿a quién se le ocurrió hacer todo eso, no no? manches. Pero es algo natural. Hablando de eso, haz de cuenta, eso de me acordé yo de lo de los olores para traer las especies en los árboles. Con mi rollo también de que todo hay naturaleza, dije, no manches, esta madre es, pues las tiendas, según ellos, nos ponen unos olores para que vaya a cierto. Claro. O el perfume que se pone uno, pues, Exacto. de que no va a salir con una morrita, me voy a poner este perfume. Sí, exacto. Y según nosotros la traemos y pura maestra. Ya la naturaleza ya está lo ahí, hace. tiene miles de años. Incluso el usar colores, el maquillarte, de alguna manera las plantas ya lo hacen. Claro. Cuando cambian de color, o sus flores, es justo, las flores están creadas para atraer también a los polinizadores. Pues. Sí, es pura seducción. Exactamente. Seducción y venta. Machín. Sí. Hablando de semillas, parte de, pues vamos a estar ahorita, nos hemos estado cambiando mucho de la realidad a la emoción, porque pues estamos hablando de seres vivos con el tema botánico y tal. Yo traigo últimamente mucho el trip de personal y pues convenimos y en general de sembrar. Por ahí aquí me lo tatué, mira, hace ya algunos años. Sembrar. Ay. Sí, y es como el juego del tiempo es sembrar momentos para cosechar recuerdos. Entonces, si le estamos apostando constantemente a que sea un momentito chilo, al día siguiente te la pasas bien por recordar lo que hiciste el anterior. No necesariamente es el plan a largo plazo, es nomás el día. Por ejemplo, ahorita estoy disfrutando machín de la plática y de tu presencia. Estoy sembrando un momentazo. Entonces mañana me voy a acordar, la platicona y posiblemente te hable y vamos a cenar un día para seguir platicando. Sí. Entonces, esos microesfuerzos están bien interesantes para poder, y así se vuelve continuo, un día tras día, y de repente, pues tuviste un mes con 10 recuerditos chilos. O sea, no necesariamente, a veces creemos que las cosas chilas son la cosa gigantesca y con cositas chiquitas se pueden empezar a crear. Y digo, lo saqué porque pues, estamos hablando del botánico, árboles, sembrar, etcétera, y todas las analogías que hay de, o sea, cuando alguien se convierte en un árbol majestuoso, ese árbol logra dar sombra. Y pues la sombra es una forma de expresión de amor, de cariño de la naturaleza. Y pues nosotros como humanos también podemos convertirnos en esos arbolitos chilos y poder dar sombra. Y dar sombra es pues buenos sentimientos, apoyo, ayuda o simplemente presencia agradable. Mi abuelo decía, el otro abuelo, los que perro que tuvo unos abuelazos, la neta, ojalá yo sea como ellos. A ver si yo ni plebes tengo. Sabes que lo estaba tripeando. Yo siempre he dicho que quiero ser abuelo y pues Hemingway y todo mi rollo, y el otro día me dije, cabrón, se me hace que no lo voy a andar armando. Voy a adoptar un nieto. ¿Por qué no? No, digo, ya espero próximamente, pero sí. Bueno, él decía mucho, en la familia de mi mamá fueron 12 o 13 hermanos, fallecieron algunos tal, pero era un gentío. Y de una clase trabajadora acá que no era como que hubiera para todo. Y salió la chamba, grandes personas, todos mis tíos, mi mamá, le agradezco. Gran parte de venimos a pasarla bien es su energía. Es una mujer muy alegre, bien chila, disfruta todo. A mi mamá le regalas un papel y yo al principio, hubo un momento de adolescente cuando lo haces de cagazoncillo, que yo decía, se me hace que es puro rollo de mi mamá. Pero yo ahorita, pues, sostenerlo tanto tiempo es imposible. Te das cuenta, lo que le das, ella lo superaprecia. Superaprecia. Una vez, perdón, esto te lo platico rápido. Cuando hice el West, el bar, es un bar que yo tuve, que estaba bien chilo, le puse West de oeste. No le había llegado, la llevé a conocer días antes de abrir. Y ya llegó, dijo, ¿cómo se va a llamar? Y ve West, y la veía bien conmovida. Y gente, qué bonito, hijo, esto es como lo de tu abuelo. Yo, sí, pues, digo, estar como en mi colectivo mental de morro, lo que veía con mis abuelos, sí, aquí está, pero es que es como antiguo. Sí. Y ya llego a la casa y mi mamá me abraza y me dice, hijo, gracias, gracias por ponerle West en mi honor, porque yo te ponía botas de vaquero de chiquito.
y se te quedó en tu inconsciente, gracias. Y me agarré y yo, ¡ala! ¡Ay, qué padre! O sea, ella, Sí, así sí. es ella. Okay. Es ella realmente. Sí, Y no es todas mías, es que ella interpreta como chilo. Sí, Y yo le dije, a lo mejor y sí. Pero sí me entiendes, ese tipo de raza, entonces tiene lo que venimos. Pero bueno, mi abuelo decía, nunca llegues a un lugar con las manos vacías. Okay. Y lo decía literal, de que, por ejemplo, yo estaba con ellos, llegaba y de real, dice, no tienes que llevar nada, lleva estos 5 limones, lleva unos mangos, me daba lana, le gustaban mucho las orejas o algo así se llamaban, de esos de tía rosa. Siempre con algo. Y era un vato que no le sobraba. Pero ya con los años me di cuenta que no era eso. Llega a un lugar, no llegas cuando me decías, llega cuando menos con una sonrisa. Llega a palmear a alguien, o sea, llegar a no sumar a un lugar, y sumar no es andar haciendo comedia ni nada, es nada más que tu presencia sume. Exacto, no resta. Si logras eso, ya. Entonces yo después entendí eso y yo me puse como a ver momentos en los que él estaba. Y dije, no manches, todo eso me quería decir. Y se me hizo bien perro. Entonces, parte de eso de sembrar y todo lo correlaciono porque ya cuando digo momentos, y no es que estés en una madre, pero cada vez que pasa algo digo, o llego a un lugar y, o sea, qué bonitos aretes, no te estoy, no, todos lo pensamos, pero no lo decimos porque creemos que, entonces, algo positivo, agradable, pequeñito, estás llevando algo a la mesa. Es mucho mejor que la analogía de llegar a un lugar y no, nada más llegar a comer y no dar tú de tu parte. Es parte como de la equidad o algo. Totalmente, o sea, y a veces pensamos, ¿no? Que queremos como llevarnos algo que nos beneficia, cuando también cuestionarnos qué aportamos, qué damos. Fíjate, ahorita que platicas de eso, me había quedado pendiente de platicarte cómo funciona o cómo opera el botánico. El jardín. Lo relaciono mucho porque para mí otro de los grandes aprendizajes que valoro mucho de mi trabajo es ver cómo el tiempo que le dedicamos a las cosas a veces pudiera parecer así como que es obligación o es parte de, pero de verdad yo admiro mucho a las personas que le han dedicado mucho tiempo a este proyecto en la medida de sus posibilidades, pero el recurso del tiempo me parece así mega valioso, y más para algo tan desprendido de tu ser, que sea algo para el resto de las personas o para compartir con las personas. Fíjate, el terreno que conforma el Jardín Botánico y el Parque Ecológico le pertenece al gobierno del estado. Okay. Por mucho tiempo se valoró qué iba a pasar con ese terreno, si se convertía en un área en donde estuviera el Palacio de Gobierno, el Congreso, etcétera, si pudiera, incluso hasta hay un plano de los 80s que eran 42 lotificaciones, es decir, iban a ser casas para 42 familias. Y después el gobernador de aquel entonces le inspiró que un ciudadano le propuso, ¿y por qué no hacemos ahí un parque y un jardín? Y se tomó la decisión unos días antes de salir de su etapa administrativa, y a mí me parece que no sé cómo lo pensó, me hubiera encantado entrevistarlo, lamentablemente ya falleció, pero me parece la decisión más acertada. Sí, y digo, no gracias por hacerlo, porque yo te aseguro que hoy se benefician más de 42 familias y tiene un impacto increíble en nuestra ciudad, incluso posiciona nuestra ciudad. Claro. La Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa nace 10 años después de que se fundó el Jardín Botánico, y nace con este afán de apoyar a la persona, Carlos Murillo de Prat, que fue el precursor, el fundador del jardín. ¿Cómo te ayudamos? Básicamente llegaron y formalizaron un poco más, dándole la certeza jurídica que se necesita, la relación con el gobierno y la gestión de los fondos, que a mí a veces me dicen, ustedes son los que administran el Jardín Botánico, y yo siempre digo, administramos, pero también lo operamos y también gestionamos los fondos que se necesitan. Claro. Este organismo de la sociedad civil lo que hace es buscar las maneras para que el jardín siempre esté en el óptimo o en la mejor calidad posible, ¿no? Tiene una mejora continua, tiene inversiones, pero si yo te platicara cómo se hacen los recursos económicos,
El 5% se aporta de inversiones públicas, es decir, que vienen del gobierno del estado o del ayuntamiento, pero el 95% viene de la sociedad civil. Es decir, si yo te dividiría en un pastelito, ese 95% se compone de todos los tipos de filantropía, desde aquellos generosos que hacen donativos hasta aquellos que son igual de generosos, donativos con su acceso por 20 pesos. Okay. Es decir, un organismo de la sociedad civil tiene permitido recibir donativos, pero también tener cuotas de recuperación. Y las cuotas de recuperación para nosotros son desde hacer un servicio de paisajismo hasta pagar la entrada del Jardín Botánico Culiacán, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el platicar que este 95% es porque la sociedad civil tiene un gran sentido de pertenencia con estos lugares y los cuida, y no quiere decir que esté haciendo algo mal el gobierno, sino el gobierno tiene tantas cosas que atender, hay tantas necesidades en una ciudad que creo que lo mejor que podemos hacer es hacer equipo. Claro. Entonces, a lo mejor en diferentes proporciones, que el ideal sería que hubiera más aportaciones o que hubiera un trabajo en equipo mejor, clarísimo. Pero a mí me parece que una fórmula que funciona es trabajar en equipo, gobierno y sociedad civil. Claro, totalmente. Hombre, fregoncísimo. Para que se den una idea, el Jardín Botánico, para que vean que no es un parque, ¿no? Son 10 hectáreas, ¿no? Sí. Son 10 hectáreas. Es un lugar enorme con... ¿Cuántas obras tienen? Tenemos 25 piezas de arte contemporáneo. Hay más de 1,500 especies de plantas que las puedes conocer a través de 17 colecciones botánicas. Y tenemos más de 250 especies de aves que, si tienes suerte cuando lo visites, vas a poder ser testigo de esto que les platico, que lo visitan muchas aves. Sí, increíble, la neta. A los que lo vean aquí en Culiacán, y porque hay gente que aún no conoce, la verdad, vale la pena. A mí me ha tocado estar en algunas ciudades y países de fuera que he visitado jardines, y la neta, estamos al super mega nivel del internacional, con la calidad de obras y todo lo que hay. Está impresionante. Y con este rollo que dijimos de cómo te hace sentir muy bien, les conviene, neta. Así es. Fíjate que te comparto, en algún momento Dime. fue una discusión el qué nombre debería de tener el jardín botánico. Muchos jardines botánicos tienen nombre para reconocer a ciertos científicos, Sí. o a fundadores o a personas, etc. Y en algún momento nosotros nos cuestionábamos de qué nombres debería de tener, si Carlos Murillo de Prat o el de algún científico, etc. Y en la discusión, nuestro patronato siempre platicaba de la oportunidad de que fuera Culiacán. Y yo al principio, te comparto, no lo comprendía. Y yo, ¿pero por qué Culiacán si todos los jardines botánicos tienen que llamarse de estas maneras? Y cuando lo analizábamos y desmenuzábamos, decíamos, es que cuando se habla del jardín botánico, siempre se va a hablar de Culiacán, si le ponemos el nombre. Buenísimo. Y yo decía, por supuesto, ya me quedó claro, ya entendí por qué estamos haciendo esto. Porque queremos también hablar de nuestra ciudad y que se hable de lo bueno que tiene nuestra ciudad. Entonces, hemos tenido la suerte de ser reconocidos internacionalmente y de que se hable del jardín botánico. Incluso en la oficina a veces nos han llamado con idiomas diferentes o nos han contactado para pedirnos información porque van a hacer una nota porque leyeron o conocieron el jardín botánico y les parece un ejemplo increíble. Entonces a nosotros eso nos anima mucho, pero también te comparto por ahí una nota nacional mencionaba cuando conoció el jardín, conoció este discurso de la vida que tienen pues la gente de Culiacán y que le parecía como, ay, no sabía que había algo así o que se pensaba algo así, porque la mayoría de las veces se oyen discursos de muerte. Claro. O se habla sobre lo rojo, y esta vez he visto que prevalece el verde sobre lo rojo. Y para mí era así como... ¡Qué chulada! ¿La entendiste? Claro. Y yo decía, es que hay más que solo el jardín. O sea, estamos muchas personas que hacemos las cosas bien o que queremos cosas mejores y positivas para nuestra comunidad. Hablemos más de eso.
Entonces, también ahí nos ganó este compromiso de, claro, hay que posicionar lo positivo de nuestra ciudad. Claro, totalmente, qué chulada. Sí, fíjate, a mí también a veces me ha pasado, digo, convenimos que es un proyecto que ahí va madurando, que cuando estoy en otras ciudades no creen que somos de Culiacán. Ajá. Y a mí, ¿En serio? o sea, más que ponerme contento, me da como corajito, pues, Claro. que es normal, pero pues es una realidad que entre pues más personas nos animemos a levantar la mano, porque Culiacán y Sinaloa es una tierra pues bellísima. Yo por ahí leí una vez y escribí como un ensayo sobre, ya es que no necesariamente por nosotros, pero la personalidad sinaloense es famosa en todo el mundo. O sea, está una parte de mucha vagancia o violencia, etcétera, la que no es tan bonita, pero la mayoría hay mucha alegría, mucha amistad, la forma de hablar, las mujeres bellísimas, todo lo que hay. Y hablaba mucho sobre, que fue basado en algo que leí, que la energía de la tierra le transmite mucho a la personalidad del ser humano. El otro día hablando en el podcast con Melissa Orozco, estuvo buenísimo ese capítulo, si puedes verlo. Sí, es que me diste, es una maestra. Sí. Habla sobre este tema de las bacterias, cómo las bacterias, Ajá. ya es que habla cómo ubican geográficamente y te dan las defensas correctas. Entonces, creo que esa parte de la personalidad sinaloense, además de la rica comida que tenemos y todo esto, gran parte es el botánico y la vegetación que nos dieron en esta zona. Somos bendecidos que tenemos, o sea, playa, la mejor comida, los mejores mariscos, personalidades. Entonces creo que en esta parte tal vez un poco idealista de limpiar el nombre de las manchitas ahí que tiene Culiacán, sobra qué decir. Exactamente, por supuesto, y que mostrar, ¿no? Porque yo creo que existe, siempre ha existido, y lamentablemente el ser humano, creo que un mecanismo que hacemos es cuando surge algo malo, de repente pues somos parte de incrementarlo, ¿no? Sí. Y a veces te lo digo porque cuando hemos visto noticias positivas vemos que no impactan igual o que no crecen igual. ¿Y por qué no? O sea, si es algo muy bueno para todos, creo que el enfoque a lo mejor no nos ayuda, pero pues bueno. Fíjate que ahorita pues, con este proyecto del medio de comunicación y podcast he visto algunos cursitos como pues se trata de que más gente vea esto para que mi intención que en un futuro esto sea negocio, esta parte de lo del medio de comunicación pues va a suceder, pero para poderte hacerte más popular o viralizar, como dicen, dentro de las estrategias es la nota amarilla en el titular. Ya. Entonces, por eso muchas veces, fíjate cómo TikTok y todos esos lados, de repente hasta ni es lo que te ponen. El vato que se tiró del edificio y ni siquiera eso es para que lo veas. Entonces, como gancho, así. Hasta aquí te dicen, hey, métele nota, pues. Yeah. Y hasta el mismo tutoriales de YouTube no te dicen que hables algo negativo. Pero este tema del morbo y el strange curious, le dicen en los gringos, tendemos a hacer hacia eso. Entonces yo no he querido caer en esto en los clips y todo. Yo pongo lo que es, pero te quedas, a ver, este vato de al lado porque puso la magia negra existe y nomás dijo magia negra a la persona y ya. Entonces, digo, hay que aprender de eso, de cómo nuestras cosas, que a lo mejor, digo, no me comparo la magnitud del jardín botánico, pero creo que hay que aprenderle a las formas de comunicar y viralizar estas cosas que a veces nosotros, por ser honestos, tendemos a ser muy frontales y como lo conocemos desde adentro, damos de sobreentendido que la gente entiende lo que se está diciendo. Sí. Entonces, ahí como un ejercicio de comunicación creo que estaría empezar a ver con el botánico cómo meterlo a un lenguaje dentro de los lineamientos y los valores que tiene para que se popularice. En eso estoy yo ahorita con el podcast, aprender cómo irse metiendo. Y igual, pues limpiar casi todos los podcasts que están en Culiacán. Hay proyectos que admiro bien fregones, pero la gran mayoría de los más famosos, pues solamente
pues hablan del tema. Claro. Entonces también es una forma como de que no está nada mal, perfecto, y ojalá ahí me siente aquí con mucha gente que, bueno, que pueda discutir eso, pero se trata de equilibrar, que no sea tendencioso, porque habemos todo tipo de pensamientos. Sí, totalmente. Y es válido discutirlos, ¿no? Claro. Pero sí, sucede mucho. Oye, Bárbara, ¿tienes algún recuerdo de morrilla? Así el primero que se te venga de chiquita. Algo, una historia. Pues mira, yo creo que, fíjate, nosotros cuando éramos niños, mi mamá tenía, nosotros le decíamos el rancho, pero era un terreno en el Limón de los Ramos y pasábamos el fin de semana ahí. Ella lo hizo porque a ella le inspiraba, porque era algo que hacía con sus abuelos también. Ok. Entonces, para nosotros, junto con nuestros primos, pues era la diversión, ¿no? Porque era un lugar con árboles, ahí me subía a los árboles y yo siempre lo relaciono con este gusto por la naturaleza porque yo me acuerdo que mi primer contacto con plantas o conocer cómo se llamaban era porque eran mis ingredientes para jugar a las comiditas. Entonces yo usaba la bugambilia, aprendí que la parte rosa era la hoja y que adentro tenía unas florecitas. Eso lo aprendí porque era parte de mis pasteles, ¿sabes? Okay. De lodo era ponerles la decoración con bugambilias y así las hojas eran mis tortillas y los frutos de la pingüica eran parte de mi selección de ingredientes. Teníamos caminatas hacia el canal. Siempre me han gustado las rocas, siempre me han llamado la atención sus formas, y todo eso nació porque esos eran nuestros juegos con nuestros primos. O sea, jugábamos a las escondidas y pues teníamos un chorro de espacio, andar en bici, mucho espacio, y a veces hasta les pedíamos, salíamos de clase, se le iban a decir, vámonos por favor al rancho, porque para nosotros era súper diversión. Y de alguna manera pudiera parecer que era la diversión y que el esparcimiento, pero en realidad también era una escuela y fue mucha enseñanza. Y yo te aseguro que si le preguntas a mis primos, yo creo que todos decimos ese es el recuerdo. Qué chulada. Sí. Qué perro que sigues, pues sigues en eso. Sí. Sin creer, después de recorrer todo, termina uno cuando algo está la vocación o la pasión y le haces caso, porque de repente se nos olvida cuál era. Sí. Hay que a veces hay que iniciarle un poquito. Por ejemplo, en esto que platicas tú de cómo te animaste a mandarle el correo a no sé quién, o sea, hay unas cosas ahí que a veces si la ve uno, las cosas que hacen en retrospectiva es como me animé a hacer, qué raro. Y ahí está el instinto, que ese instinto no tiene, pues en el instinto no hay juicio, por ejemplo. Eso está comprobado psicológicamente. Ese eres la magia de ser tú, nada más. Entonces, está bueno como aquí en este tema de los podcasts está chido porque al hablar hasta uno de lo de uno, o sea, te acuerdas y te vas dando cuenta qué cosas fueron con instinto, qué estuvo padre, qué me creó nostalgia. Entonces te sirve como para conocerte más y estar bien atentos a qué pasó. Muchas veces damos por entendido las cosas o las vemos pasar o las normalizamos cuando fueron cosas. Por ejemplo, ese momento del mail a Tatiana, para los que no sepan, Tatiana es una arquitecta hiper reconocida. Fue un momento mágico, pues de ahí te va y te contestó, ¿por qué pasó esto? ¿Qué pasó? Así sí, es. Totalmente. Sí, me hace mucho sentido cuando ves un recuerdo o algo que te impactó y luego de alguna manera es ahora tu realidad. Sí. Porque hace conexión, ¿no? Con la persona. Incluso también yo siempre fui a clases de danza. Sí. A mí me metieron a clase de danza porque de niña era súper tímida y le dijeron a mi mamá, te damos como tip, mete a la clase de danza, se le va a súper quitar. Bueno, no sé si se logró, pero yo encontré otra pasión que me súper conectó, que yo creo que de ahí nace mi gusto por el arte, de una manera de expresar diferente al habla, porque pues a lo mejor yo no me sentía con la seguridad, con el lenguaje, como o incluso no sabía cómo expresar ciertas cosas y lo encontré a través de la danza. Y es por ello que me gusta mucho la parte cultural, por eso para mí este trabajo tiene todas las partes que me encantan, porque también yo encuentro en la cultura otro antídoto y en el jardín botánico
una de las partes estructurales es la cultura, ¿no? Y la educación y cómo conectar con las artes escénicas, el cine, la literatura. Y a mí me parece, digo, después lo recuerdo y digo, ay, tenía que haber pasado por eso para apreciarlo y que ahora sintiera, ay, mira, este es el rol, lo entiendo perfecto, entonces me gusta y por qué no creamos más, Claro. etcétera, ¿no? Es como inspiración también. Buenísimo. Oye, Bárbara, ¿y la danza en específico cómo te hace sentir? ¿Tienes detectado el sentimiento o que puede ser emoción, puede ser nostalgia, puede ser libertad? ¿Tienes algo detectado? ¿Qué es lo que te haga sentir en específico? Pues varias cosas. Por una parte, libertad. Siento que es como mi válvula de escape porque todavía hago danza y es también como un encuentro conmigo misma. Para mí incluso siempre pienso, es mi regalo para mí. Porque es mi momento, es donde estoy pensando en otra cosa que no es pues la Bárbara en otros roles, Bárbara mamá, Bárbara trabajo, esposa, etcétera, ¿no? Entonces, pero también es un reto a ti mismo, porque la danza es, pienso yo, es una disciplina, digo, nada más por pensar, el salón tiene un espejo, todo el salón tiene un espejo y pues siempre lo estás viendo porque estás viendo cómo es el movimiento, incluso es una autocrítica, además de que el maestro te va formando de, bueno, es que esta posición debe ser de esta manera o tienes que expresar de esta manera. Siempre te estás viendo, entonces siempre te estás retando a ti mismo y quieres mejorarlo, entonces me hace sentir un reto, pero por otro lado libertad, y está raro porque pudieran parecer contrarios, sí. Pero por ejemplo para mí en mi pensamiento creativo que tengo en la parte de la danza empieza con la disciplina y la parte del reto a ti misma, y cuando tú te sientes seguro empieza la libertad. Y no puede ser una buena danza si no tienes las dos cosas, o al menos eso pienso yo. Es decir, también si no hay libertad, no lo vas a ver en el intérprete, en el bailarín. Y cuando se siente libre, pues es cuando dices, wow, claro, se nota. Lo que me está transmitiendo, ¿no? Sí, a mí siempre me ha dado mucho la atención de la danza, digo, dentro de todos los artes, es esa forma de comunicar porque o sea, no hablas, no estás tocando, o sea, tu instrumento es tu cuerpo y una danza, digo, acompañado de la música que conlleva, te puede ver a un bailarín, te puede hacer llorar, te puede comunicar. O sea, de hecho, si nos vamos a las bellas artes, o sea, es que el cine fue el último que se agregó en los tipos de arte, pues es una imitación también del baile. Sí. Que el baile, me imagino, eso sí, no sé, el origen debe de ser expresar, ¿qué será, el origen del baile? Pues, ¿es fiesta? Creo que incluso en algún documental veía que el origen de la danza es desde que existe el ser humano y que lo hacía como un momento como de celebración. De celebración. ¿No? Incluso que tú lo ves en los bebés. Los bebés bailan primero que caminar. Sí. Entonces es así como que decían, todos bailamos, la danza la tenemos todos, ¿no? Y es un momento de celebración, exacto. Y después ya se convirtió ya como en una técnica, sí, en una bella arte, etcétera. Pero sí, todos bailamos. Oye, ¿y de alguna forma lo has relacionado con las plantas, el baile? ¿En algún tripsillo, pensando, observando, donde digas los movimientos, algo? Desde que está relacionado con esto, ¿no? Por supuesto, es algo que pienso mucho. Todo el tiempo, yo creo me que imagino. todos los días. A lo mejor no lo expreso mucho, mira, ahorita que me lo platicas o me lo preguntas. Pero yo uso la danza en todo. Incluso hay elementos en la danza que me parecen súper enriquecedores. Por ejemplo, en mi trabajo lo uso mucho, como el tema tan básico como ensayar para tu presentación final. Ok. Y hay veces en nuestro día a día que yo les digo, ay, voy a sonar loca, pero en la danza hacemos esto y esto otro y esto otro. Recomiendo que lo hagamos, lo practiquemos, aunque estemos hablando de mercadotecnia, de botánica, de tal, pero es como el experimentar, ensayar para nuestra presentación final. O usar otras palabras que en la danza me las llevo al trabajo. Sí. Eso lo hago mucho.
pero me parece que son como herramientas, pues, que aplican en tu vida y en todo. Buenísimo, ¿no? Qué fregón. Oye, Bárbara, ¿cuál es tu planta favorita? ¿Tienes planta favorita o no? Ay, pues ¿O está grupo? difícil. Yo creo que varias, pero bueno, sí, te podría decir, yo creo que fíjate, cuando trabajamos una colección botánica, me clavo con esos y trato de aprender más, etcétera. Entonces, me acuerdo cuando empecé en el botánico, la primera colección que trabajamos fueron los bambús. Entonces, mis plantas favoritas eran los bambús. Y luego trabajamos los ficus, y luego fueron los ficus, y así. Ahorita estamos en las orquídeas. Órale. Pero una planta que siempre está ahí, que me impresiona mucho, es el ginkgo biloba. Es un árbol oriental que tiene una hoja de una forma muy diferente, muy peculiar, es muy bella estéticamente hablando. Y fíjate que tiene una particularidad, es muy diferente en las estaciones. Se convierte en amarillo totalmente en el otoño, pierde totalmente la hoja y luego la vuelve a recuperar, y ese es como que el paso anual del ginkgo. Y me fascina porque además de que es un árbol súper bonito, ahorita te voy a enseñar una fotografía, te vas a impresionar, me gusta mucho que es bello en todas sus etapas. Órale, qué padre. Sí. Qué chilo. Oye, y dentro de si nos puedes dar algunos datos para conocer curiosidades un poquito excéntricas de alguna de las especies que están en el jardín botánico, alguna planta que haga algo especial, ¿nos puedes platicar de un par? Claro. Decirnos el nombre y algo que hagan así. Claro, claro. Por ejemplo, la Victoria amazónica, que es una planta acuática que está en el estanque central del jardín. Es la alargada, redonda, como un plato. Sí, exacto. Es la planta acuática más grande. Vamos a poner fotos en el video para que la gente las vea. Su hoja llega a medir muchos más metros, creo que de 2 metros, 3 metros, en su hábitat natural. Es decir, así la ves en el Amazonas. Pero aquí en el Jardín Botánico nosotros nos súper emocionamos porque aumentó a 1,70 el diámetro. Entonces es de que quiere decir que cada vez se está adaptando mejor. Pero esta planta está súper curiosa porque tiene un mecanismo de atracción a los polinizadores para poderse como reproducir. Es decir, comienza en blanco la flor y tiene cierta temperatura que hace que se atraiga una avispa. La avispa se mete a la flor y eso hace que se le pegue en las alitas y todo el polen, y luego se va y la planta la engaña haciendo cambiar el color, es decir, la flor de blanco se va a rosa. Entonces la avispa piensa que es otra cosa y regresa y le tira el polen que traía cuando se la llevó. Entonces de alguna manera es como una especie de planta hermafrodita que se poliniza sola por ese mecanismo. A mí eso me parece alucinante. Y eso sí está maníaco. Sí. Qué fregón. Está muy padre. Hay otras plantas que, por ejemplo, cuando tengan oportunidad de visitar el Jardín Botánico por la noche, en el acceso norte hay unos baños y por un lado hay una planta que se llama huele de noche. Esa planta como tal solo huele en la noche, pero es un aroma que te impregna, o sea, pasas en el pasillo y dices, ¿de dónde viene este olor? Qué rico. Pero en el día no huele para nada. Pero ese es un mecanismo también para atraer a los polinizadores y que pueda reproducirse esa planta. Pero a mí me alucinó eso de que solo en la noche se pone perfume y en la mañana no. Está como misterioso, pues. Sí. Qué padre. Oye, me acuerdo yo en alguna de las visitas, es como un árbol que algo platicaban como que se veía que está en movimiento, que tiene unas raíces como que avanzan. No se mueve, ¿verdad? ¿O sí? No. Y justo te iba a mencionar ese como el tercero, se llama pandanus. O son árboles que son los pandanus. El árbol que camina, le decimos. Lo que sucede es que el tronco hace varios brazos, su tronco, y estos están conectados con el suelo. ¿Qué hace el árbol? Imagínate, en el tronco le empieza a salir una raíz que pudiera parecer, pero es aérea porque está
superficial, no abajo de la tierra. Pues. Entonces le empieza a salir la raíz, pero siempre va buscando la tierra, porque lo que está buscando es humedad. Es decir, están en condiciones un poco más tropicales. Y de repente le sale otro brazo, entonces pareciera que tiene muchos brazos o muchos pies conectados en el piso. Pero lo que sucede es que a medida que va creciendo y que al árbol le van creciendo más de estas raíces, pareciera que se está desplazando, porque las que fueron las primeras se levantan porque el árbol por física se empieza a recargar en las nuevas. Entonces pareciera que el árbol estuviera caminando, por eso se le llama el árbol que camina. Sí, qué bonito, lo recordaba ahorita. Sí. Oye, Bárbara, y me gustaría, yo porque soy súper fan, no te terminé de platicar ahorita dentro de lo que anda diciendo de Venimos, no sé cómo fue y terminé dando con Turrell sobre su filosofía, porque ya es que es un gran, es muy bueno para expresarse y hacer las analogías. Y decía que la luz, ya es que dice que la luz es materia. Y dice, la vida sin luz, no, es la oscuridad extingue la existencia, decía también. Entonces yo de ahí escribí algunas cosas para Venimos de la Luz, etcétera. A mí se me hace impresionante él. Sí. ¿Te tocó conocerlo? Sí, para mí yo creo que, si me preguntaras así como que la experiencia en tu trabajo, yo creo que fue, te diría, James Turrell. Todo lo que sucedió alrededor de su pieza me parece así mágico, porque no solamente es una persona súper admirable, me pareció increíble conocer un poco más de su proceso creativo, pero también el reto que fue construir esa pieza, conseguir los recursos y que después se convirtiera en cómo hacemos una experiencia para que la gente de Culiacán conozca este arte que puede ser súper abstracto, pero que te habla de una filosofía de vida increíble, y poder conocer la manera en la que las personas usan la pieza, porque ha pasado de todo en esa pieza. Es decir, imagínate, hay personas que hacen misas cósmicas, que nos piden la pieza para hacer misas cósmicas, personas que entregan anillo de compromiso, personas que lo visitan anualmente porque para ellos es como un evento de meditación que se hace, hasta el visitante de a pie que lo hace como, voy a conocer algo de arte o tener una experiencia diferente, ¿no? Entonces, yo creo que lo más increíble fue el saber que la pieza, fíjate, la construimos en 2 años. Fue un proceso bien largo. Yo creo que es la obra con más tiempo. Y me acuerdo que en algún momento todo fue, primero conocer la parte de arte, padrísimo, y luego fue muy técnico, muy de, la obra y tal. Y yo decía, ¿y dónde está la magia? ¿Dónde está la magia? Y no puedo evitar recordar cuando James, al final, que está la obra construida o el edificio construido, el Sky Space, porque así se llama, llega James con una maquinita que parecía como de estas tablas, maquinitas que usan los DJs, parecía así, pero tenía unos botones. Él hizo esa máquina y con un asistente. Entonces todos nos sentamos y en el atardecer y en el amanecer, James, el artista, es responsable de hacer la como frecuencia de qué color, en qué momento, cuánto tiempo y qué color sigue después, ¿no? Entonces imagínate estas sesiones en donde James está viendo el cielo de Culiacán, inspirado por el cielo de Culiacán, empieza a decir, hay que ponme rojo, ahora agrégale tantito azul, ponle una de amarillo. Entonces los botones eran como si fuera para mí la paleta en donde se mezclan los colores. Estaba mezclando colores literal. Pero él con la iluminación. Entonces termina la secuencia y la secuencia se diseña, es decir, hay una secuencia para el amanecer, una para el atardecer y para las estaciones. Hay una para otoño-invierno y otra primavera-verano. Entonces, el software que nosotros utilizamos es un software que creó el artista para que vaya con, no sé si tú sepas, pero todos los atardeceres y amaneceres son diferentes cada día, o sea, por segundos. Sí. Siempre están cambiando, ¿no? Entonces, este software se conecta a que el atardecer exactamente enciende la secuencia para nosotros verlo.
y hace que no se manipule por el hombre y que haya un error, por así decirlo. Es decir, la pieza está inspirada en el color que precisamente se está sucediendo en ese momento, que lo llaman la hora de oro o la golden hour, ¿no? Entonces, en el atardecer y en el amanecer. Entonces, a mí me pareció que eso fue como la técnica, la magia, el arte que le hacía falta a ese edificio y que hace total diferencia en la experiencia que se vive, ¿no? Haz de cuenta que le pusieron el alma al... Exacto. Y para mí así le puso así el ingrediente que para mí en ese momento le faltaba, y pues a mí me parece que ha sido, me encantaría ver la manera de cómo medir el impacto de esa pieza en la gente de Culiacán, y yo nada más lo veo con más personas visitándolo, con las manifestaciones de arte que tenemos la suerte ahora de ver, que ya hasta ferias haya, me parece a mí increíble, sí, que haya más artistas, etcétera. Entonces, para mí ese es el indicador como de que, mira, por ahí va. Espero que el jardín, que el turrel y que lo que estamos haciendo sea parte de ese granito de arena que le ponemos pues a nuevas generaciones y también a las viejas generaciones. Claro. Sí, no, pues totalmente, felicidades, lo están haciendo muy bien, tú y todo el equipo. Yo la verdad estoy bien agradecido con ese lugar. Siempre cuando viene raza de fuera yo me los llevo a pegar el rol. Y si algo impresionante, ni una sola persona me ha dicho que no salga alucinado de ahí. Viendo el turrel o no, que el turrel es como visualmente más experiencia, ¿no? Pero sí, que fregón, es un regalazo que tenemos. Yo justo vivo enfrente del Botánico y en unos depas, entonces la neta lo disfruto diario y corro, hago todo. Tengo la fortuna de que sea como mi parque. Qué padre. Sí, bien padre. Pues yo creo que hasta aquí dejamos el capítulo ahora. Nos aventamos siempre un buen ratito. Qué fregón. No, muchas gracias por la invitación y digo, la conversación, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero lo sentí súper cortito. No, pues nos echamos casi, ¿qué? Como 1:40. Ay, mira. A gusto, ¿no? Bueno. Muchísimas gracias, Bárbara. La verdad, un placer platicar contigo. Igualmente. Conectar, tenemos mucho que no platicábamos. Tienes una energía bien padre. Seguramente se la inyectas a las plantas y ellas a ti también. Entonces, qué chilo a todos los que nos vieron. Visiten el sitio web, el Instagram de Jardín Botánico Culiacán, está, ¿verdad? Sí. Jardín Botánico Culiacán. Se van a llevar una grata experiencia los de Culiacán. Visítenlo más, recomiéndenlo. Es el pulmón de la ciudad. Es el hogar de un chorro de especies, de convivencia familiar. Ya hablamos mucho sobre este rollo de la naturaleza. Nos une, nos libera, nos enseña. Y pues todo está por acá. ¿Alguna red social que quieras mandar a la audiencia o algo? Pues todo lo pueden conocer a través de nuestro Facebook como Jardín Botánico Culiacán o nuestra cuenta de Instagram. Ahí no solamente compartimos contenidos del conocimiento que tiene un jardín botánico, sino también toda nuestra programación, que tiene diversos servicios, no solamente educativos, sino también culturales, que pueden disfrutar en familia, en pareja, en individual. Buenísimo. Pues muchas gracias, Bárbara. Un placer verte y a ver cuándo armamos una segunda parte para irnos a temas un poquito más turbios. No turbios, pero más profundos todavía. Ahorita fue como un panorama general y pues bien agradable. De verdad, gracias. Nos vemos pronto y pues felicidades por todo lo que hacen. Y al Jardín Botánico y a toda la sociedad, consejo, todos los que están involucrados porque hacen maravillas y hay muchos actos de fe a futuro de cosas que ni ellos ni ustedes van a llegar a ver. Están apostando a la generación, a la ciudad y a limpiar y a dejar el nombre de Sinaloa y de la naturaleza en alto. Así es. Sale. Pues muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos los que lo vieron y pues ánimo. Gracias. Perrísimo. No, muchas gracias. Lo disfruté.